claramente. Entonces vamos a empezar. Por favor, confírmenme si ven la pantalla. Sí se ve, Inge. Se Muy ve, bien, Inge. gracias. Bien, vamos a empezar entonces con la clase, por favor. Bien, vamos a seguir resolviendo ecuaciones diferenciales de primer orden. ¿No es cierto? Eso hemos empezado a resolver la clase anterior. Ahora vamos a continuar, pero con una gran diferencia. La ecuación diferencial tiene la siguiente forma. La derivada de primer orden respecto de x es igual a una función, pero donde las variables pueden sumarse o pueden restarse. Incluso pueden tener una constante de esta manera. Voy a generalizar una constante C. Fíjense aquí. Tenemos la ecuación diferencial de primer orden, pero tenemos una función donde las variables, por eso estoy poniendo con rojo, las variables se suman entre sí o pueden restarse entre sí. Fíjense, pueden sumarse o pueden restarse. ¿Sí? Cuando esta es la variación con respecto al otro ejercicio anterior que hemos hecho. Cuando las variables, en este caso, pueden sumarse o restarse entre las variables de nuestra ecuación, lo único que se hace es utilizar el artificio algebraico que se llama, conocen ustedes, cambio de variable. ¿A qué vamos a hacer el cambio de variable cuando tenemos sumas o restas entre las dos variables? Como en este caso. Se hace el cambio de variable a todo lo que está dentro de este paréntesis de la función. A todo lo que está dentro del paréntesis de la función, en este caso. En este caso vamos a hacer entonces un nuevo cambio de variable y le voy a llamar z. A esa suma o resta más esa constante c. Ahí tenemos ese artificio algebraico llamado cambio de variable. ¿No es cierto? Pero cuando se hace este cambio de variable, chicos, fíjense, tenemos tres variables. Las constantes no son variables, ¿verdad?
la variable z, la variable x y la variable y. Tenemos 3 variables. Al hacer este cambio de variable, determinamos 3 variables, aparte de las que teníamos 2 nosotros. Nuestras variables de nosotros son x y y. X y y. Al hacer el cambio de variable, aumentamos otra nueva variable. Aquí, chicos, lo que les decía, si nosotros manejamos correctamente la definición de las derivadas, si nosotros manejamos perfectamente las derivadas a partir del concepto, podemos manejar de diferentes maneras. Por ejemplo, una de ellas, si derivamos esta nueva variable, z, podemos derivar de la siguiente manera. Y me van a decir si estoy equivocado. Y me pueden decir ustedes, no se puede hacer de esa manera. No se maneja de esa manera. Puedo estar equivocado. Repito. Esta nueva variable z tiene otras 2 variables x y y. En realidad tenemos 3 variables. Y de esa manera nosotros podemos derivar estas 3 variables de diferentes formas a partir del concepto, a partir de la definición de las derivadas. ¿Sí? Sin inventarse. Por ejemplo, si nosotros derivamos este cambio de variable, podemos derivar la derivada de z, derivamos x, derivamos y, derivada de una constante, 0, no necesitamos. ¿Sí? O no se puede hacer eso. ¿No es cierto? Aquí aparece, chicos, este diferencial de x es esto. Este diferencial de y es esto. ¿O no es eso? ¿O no son derivadas de y, derivada de x? Son. Está en nuestra ecuación diferencial. También, chicos, puedo hacer esto. Esta es una manera de derivar. También puedo derivar esa misma variable z respecto de x. ¿O no puedo? Derivada de x, derivada de z respecto de x, derivada de x respecto de x1, más derivada de y respecto de x. Y derivada de una constante 0. Fíjense, chicos, estas 2 derivadas que manejo, se está manejando con todos los conceptos de la derivada. Ahora fíjense aquí. Esta derivada de y respecto de x es esto, no es esto. Es la misma derivada de y respecto de x. ¿No es cierto? Entonces hay otras maneras de poder utilizar la derivada o las derivadas a partir de los conceptos o del concepto, ¿verdad? Y así puedo yo encontrar las derivadas de este cambio de variable de diferentes maneras. ¿Cierto? Bien.
Una vez derivada, me voy a quedar con esto, chicos. Me voy a quedar, puedo utilizar cualquiera de estas opciones. Puedo utilizar cualquiera. Eso ya viene en la habilidad, la destreza, la astucia del que va a utilizar una de estas derivadas. Hay otras, ¿verdad? Por ejemplo, si se los pongo, no hay problema. Derivamos z respecto de y. Derivada de x respecto de y más 1. Estas tres ecuaciones que tienen derivadas, puedo utilizar. Esta derivada de y es esto. Esta derivada de x es esto. Está en nuestra ecuación diferencial, o es otro. Es el mismo. Por eso, si nosotros tenemos claramente los conceptos de la derivada, nosotros podemos elegir una de estas, de tantas que se puede utilizar, ¿verdad? Les dije un día, el primer día de clases, ¿qué les dije? Voy a manejar diferentes tipos de las derivadas. Y si nosotros tenemos, díganme si he cometido un error al al derivar esta ecuación. Hemos derivado. Esta ecuación hemos derivado. Díganme en dónde he cometido errores. Puedo utilizar una de estas. Ahí viene la habilidad, la destreza, la astucia del estudiante o la persona que quiere resolver una ecuación diferencial utilizando estos conceptos. Fíjense, díganme, ¿no? Es la tercera o la segunda ecuación, la primera, esta es la primera, esta es la segunda, esta es la tercera. ¿En cuál he cometido errores? ¿En cuál? ¿O está mal? Entonces, lo que hay que hacer es utilizar una de estas. Y me voy a quedar con esta. Con la segunda ecuación. ¿Por qué? Porque esta derivada de y respecto de x es lo mismo que tenemos en nuestra ecuación diferencial aquí arriba. De y respecto de x. Me voy a quedar con la segunda ecuación. ¿Y qué voy a hacer a partir de esa ecuación que hemos derivado el cambio de variable? Simplemente despejamos la derivada de y respecto de x. Despejamos y despejando tenemos derivada de y respecto de x, despejando de la segunda ecuación, si quieren. Despejando de 2. Entonces tenemos derivada de z respecto de x. Ese 1 pasa a restar. Y tenemos la derivada de y respecto de x. Una vez despejado, sustituimos. Reemplazamos qué cosas.
Primero, esa derivada de y respecto de x. Sustituimos, reemplazamos. Segundo, esa variable z, que hemos hecho el cambio de variable. ¿En dónde? En la ecuación diferencial, que lo voy a llamar esta. Si quieren, le voy a llamar la ecuación 4, porque con 3 me voy a confundir. Le voy a llamar la ecuación 4, si quieren, porque ya tenemos la ecuación 3. En 4. Vamos a reemplazar. dy sobre dx hemos despejado, aquí está. X más y más z, x más y más c, tenemos z. Entonces hay que sustituir eso. Eso va a ser la derivada de z respecto de x menos 1 igual a la función solamente de z. Todo x más y más c vale z. De aquí vamos separando las variables ahora. Lo que hemos hecho en la clase anterior. Hay que separar las variables para poder resolver nuestra ecuación diferencial. Entonces, hasta aquí voy a resumir lo que hemos hecho. ¿Por qué se hace este cambio de variable? ¿Por qué utilizo otra variable para la variable x y y? Me explico. ¿Por qué hago esto? ¿Por qué hago este cambio de variable? Primero se hace ese cambio de variable porque existe sumas o restas entre las variables x y y. Ese es. Cuando hay sumas o restas entre las variables, hay que hacer este artificio matemático que se llama cambio de variable. A partir de este cambio de variable, hay que derivar esa ecuación. Es ecuación, chicos. Esto es ecuación. ¿O no es ecuación esto? Es ecuación. ¿Por qué se llama ecuación? Por este símbolo igual. Una ecuación común y corriente con 3 variables y una constante. No se llama ecuación diferencial. Es una ecuación común y corriente con variables desconocidas, cantidades desconocidas y una constante. Otra cosa es ecuación diferencial. ¿Sí? Pero es una ecuación común y corriente en ese cambio de variable. Esa ecuación dice que hay que derivar, ahí está, derivamos. Y para derivar existen varias formas que puedo manejar, que puedo utilizar. ¿No es cierto? Varias. Puedo utilizar el 1, puedo utilizar el 2, puedo utilizar el 3 y hay otras más todavía seguramente. Nadie me puede decir, no se puede utilizar el 1 y el 3. No, puedo utilizar el 1, puedo utilizar el 3. Pero ahí viene lo que les decía. Ahí viene la astucia, la destreza, la habilidad para poder resolver la ecuación diferencial. Yo me he quedado con la ecuación 2 y de la ecuación 2 hemos despejado la derivada de y respecto de x. Una vez despejado, hemos sustituido, ¿qué cosas hemos sustituido? Hemos sustituido esa derivada y el cambio de variable. ¿En dónde sustituimos? ¿En dónde reemplazamos? En la ecuación diferencial. Y al sustituir, queda una ecuación mucho más fácil para poder separar variables. Y separamos variables. La derivada de z respecto de x
S1 paso a restar al otro lado, perdón, paso a sumar al otro lado. Y fíjense, fácil de separar estas variables. Paso a dividir. Y paso a multiplicar. Ahí está la ecuación diferencial separada a las variables. Fíjense, solamente podemos integrar respecto de z, respecto de x. O sea, hemos separado las variables. Hemos separado variables. Solamente queda la ecuación respecto de x y respecto de z, fíjense. Una vez separadas las variables, ¿qué nos queda, chicos? Integrar. Podemos integrar respecto de la variable z fácilmente, utilizando métodos de integración. Podemos integrar la variable x fácilmente y tenemos la solución. ¿No es cierto? Esa es la forma, chicos, de poder resolver separando variables una ecuación diferencial donde las variables de nuestra ecuación se suman o restan. A esto me refiero. Aquí está. Está remarcado con rojo. Cuando hay sumas o restas, hay que utilizar este artificio matemático que se llama cambio de variable. Integramos. Ahora podemos integrar respecto de z. Fácilmente podemos integrar respecto de x. ¿No es cierto? Utilizamos métodos de integración y tenemos nosotros seguramente. Y cada vez que integramos integrales indefinidas, esto quiero que quede claro, cada vez que nosotros integramos integrales indefinidas, se identifica con una constante c. Esta constante c se puede calcular siempre y cuando tengamos valores o condiciones iniciales. ¿Verdad? Bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Buen ¿Alguna? día, perdón, ingeniero. Sí, dígame. La parte donde hicimos el cambio de variable, ¿no? Sí. Podríamos considerarlo una ecuación diferencial parcial, ¿no? ¿Por qué? Tenemos las dos variables en x y en y, y estamos definiendo una variable z. No se puede utilizar derivadas parciales. ¿Por qué? Porque estamos resolviendo ecuaciones diferenciales ordinarias. ¿Qué es una ecuación diferencial ordinaria? Una ecuación diferencial ordinaria no es más que una ecuación que depende de dos variables, o una ecuación diferencial ordinaria es aquella ecuación que solamente la derivada está respecto a una sola variable independiente. Por eso, a partir del concepto de las derivadas, tengo estas 3, 4, 5, 6 opciones si quieres. No son estas las únicas, por si acaso. No son estas 3 únicas que puedo manejar a partir del concepto de las derivadas. Hay otras más. ¿Sí? Pero
Nosotros en ningún momento, yo en ningún momento estoy utilizando derivadas parciales. Todas son derivadas totales. Toditas son a partir del concepto de las derivadas. En ningún momento estoy manejando derivadas parciales. Y estoy manejando bajo el concepto de las derivadas estas tres opciones. Estas tres opciones que estoy mencionando. Bien. Sí, quedó más claro. Gracias, ingeniero. ¿Alguna otra pregunta? Bien, si no hay ejemplo, voy a resolver un ejemplo. Yo les había, el primer día de clases, yo les había mencionado, les dije que durante este semestre voy a resolver ejercicios que estaban o están o han estado en los exámenes pasados del año pasado. Y una de ellas es esta. Una de ellas es esta. Una de ellas es esta. Por ejemplo, dice, resolver la derivada de primer orden igual a 1 menos 4 veces logaritmo natural de 4 veces x más y sobre logaritmo natural de 4 veces x más y. Esta es una ecuación diferencial que estaba dado en el semestre pasado. Y voy a resolver por este método que nosotros acabamos de hacer la parte teórica. Y fíjense aquí, la variable 4 veces x y la variable y se están sumando en el logaritmo. ¿O no se están sumando? Cuando hay sumas o restas entre las variables x y o entre sus variables de una ecuación diferencial ordinaria, cuando se suman o restan, no se puede separar fácilmente. Cuando se suman o restan estas variables, dice que debo utilizar el cambio de variable a esas variables, a esa suma de variables o a esa resta de variables. Y lo voy a llamar z. A esa suma. ¿Está claro? Y ahí aparece tres variables, x, y, z. A partir de este símbolo igual o signo igual, es una ecuación común y corriente con tres variables. Es una ecuación común y corriente llamada ecuación con tres variables. Nuestras variables son z, x, y. Las constantes no son variables. Bien,
Si yo voy a seguir la teoría, fíjense, voy a retroceder. Ahí está. Dice que se debe hacer un cambio de variable a la suma o a las restas. Si hay constantes, a todo eso mejor. En este caso no tengo constantes. En nuestra ecuación no tenemos constantes. Entonces estoy tomando todo el paréntesis y se lo estoy llamando cambio de variable. Una variable z es el argumento del logaritmo. El argumento del logaritmo es todo el paréntesis y se llama argumento del logaritmo. Dentro de ese argumento, de ese logaritmo, tenemos sumas entre las variables x y y. Ahora, podemos derivar esta ecuación. Podemos derivar esta ecuación. Derivamos. Y podemos derivar de diferentes maneras. Aquí está. Les voy a volver a mostrar. Puedo manejar de esta manera, puedo manejar de esta manera, puedo manejar de esta manera. Puedo manejar de otras maneras también, no son las únicas tres. Pero tengo que derivar esa nueva variable o ese cambio de variable, debo de derivar. Pero hay que derivar con todas las medidas o conceptos que tenemos en las derivadas. Por ejemplo, vamos a derivar la variable z respecto de x. Entonces tengo que derivar todo respecto de x. Toda la ecuación debo derivar respecto de x. Derivada de 4 veces x respecto de x es 4. Más la derivada de y respecto de x. Fíjense, en otras palabras, hemos derivado la ecuación, toda la ecuación que hemos hecho el cambio de variable, toda la ecuación, hemos derivado z, hemos derivado x, hemos derivado y respecto de x. Y esto no es más que la derivada de primer orden de y respecto de x. Y eso esto no es más que esto. Aparte de manejar, chicos, aparte de manejar derivadas con esa exactitud, con esa claridad, con esa facilidad, las terminologías de las derivadas también debemos manejar correctamente. Si nosotros manejamos así con esa facilidad, no vamos a equivocarnos al resolver una ecuación. Pero antes de continuar, chicos, quiero aclarar esto. Quiero aclarar algunos conceptos que hemos manejado la clase anterior. Lo voy a repasar en esta ecuación. Y lo voy a llamar a esta la ecuación 1. En esta ecuación 1 voy a aclarar los conceptos que hemos hecho el día lunes. Por ejemplo, por este símbolo igual, se conoce ecuación.
Por ese símbolo siempre se conoce ecuación. Por este símbolo se llama ecuación. Es decir, cada vez que nosotros veamos un igual, pónganse en su cabeza, se llama ecuación. Pero dentro de esta ecuación tenemos derivadas, tenemos la derivada de primer orden. Dentro de esa ecuación se tiene derivadas, en este caso la derivada de primer orden. Por esa derivada se llama ecuación diferencial. Dentro de esta ecuación diferencial solamente tenemos dos variables. La variable X, la variable Y. Este Y es la misma derivada de Y. ¿Me explico? Este Y es este Y. Este Y es este Y. O es otro Y. La ecuación diferencial tiene dos variables. Solamente tiene la variable X y Y. Al tener solamente dos variables, la ecuación se llama ecuación diferencial ordinaria. Si esa ecuación diferencial es ordinaria, entonces fíjense aquí, aquí está clarito, ya no voy a hacer, voy a remarcar con otro color, con amarillo. Fíjense esto. Derivada de Y respecto de X. Derivada de primer orden de Y respecto de X. Eso significa que esta derivada de primer orden es derivada de Y respecto de X. Pero muchos, ¿qué dicen? Y no me van a dejar mentir. Y muchos, ¿qué dicen? Entre mis mismos colegas. Dicen Y prima. No. Se llama derivada de primer orden. En este caso, para nosotros, derivada de Y respecto de X. ¿Por qué? Porque nuestras variables están en función de Y y de X. Y esa derivada que llaman muchos, van a perdonar o disculparme, por esta vez voy a mencionar, yo nunca manejo Y prima, Y segunda, Y tercera. Pero muchos de mis colegas manejan Y prima, Y segunda, Y tercera. No, no se maneja así. Se maneja como la primera derivada, la segunda derivada, la tercera derivada, entre esas variables, entre sus variables. Pero ustedes hayan visto, ya lindo fuera que corrijan aquellas personas que manejan Y prima. Lindo fuera que lo corrijan. No, en ninguna parte del mundo, en ningún libro del mundo, existe esa terminología Y prima. Se maneja o se conoce como la derivada de primer orden. En este caso, de Y respecto de X. ¿Por qué de Y respecto de X? Porque la ecuación está en función de esas variables. Bien, si ustedes se fijan, estos conceptos los he manejado el día lunes. Ahora le estoy adecuando, estoy
manejando en esta ecuación. Y cumple, fíjense, esa ecuación diferencial ordinaria. ¿Y puedo resolver? Sí. En este caso ya hemos empezado a resolver haciendo el cambio de variable. Hemos derivado, esa derivada puedo manejar de la forma que yo quiera, ¿verdad? Pero con todas las reglas de la derivada. Con todas las reglas que conocemos en la derivada. Bien, continuamos. Una vez derivado, despejamos. ¿Qué cosa? Esa primera derivada de y respecto de x. Despejamos la derivada de z respecto de x. Este 4 pasa a estar al otro miembro. Y hemos despejado la derivada de y respecto de x. O la primera derivada de primer orden. ¿Verdad? Una vez derivado hay que despejar una de las derivadas que tenemos en la ecuación. ¿Qué se hace después? Sustituimos. Reemplazamos. ¿Qué cosas? Esa derivada de y respecto de x. La derivada de primer orden de y respecto de x. Sustituimos esa variable z, ese cambio de variable. ¿En dónde? En la ecuación diferencial que lo hemos llamado 1. Ahí arriba está marcado con verde. Y la ecuación se transforma de esta manera. Derivada de z respecto de x menos 4 igual a 1 menos 4 logaritmo natural de z sobre logaritmo natural de z. Fíjense, nuestra ecuación se convierte en eso. A partir de aquí nosotros podemos hacer algunas operaciones. Menos 4. Este logaritmo puedo distribuir y queda, menos 4. ¿Qué estoy haciendo? Estoy separando este logaritmo de este denominador. Estoy separando para este 1. Estoy separando para este 4 logaritmo de z. Y queda 1 sobre logaritmo de z menos 4 logaritmo con logaritmo se va y me queda esto. Simplificamos y se puede. Se va el menos 4 con menos 4 miembro a miembro. Y fíjense, chicos, cómo se simplifica nuestra ecuación diferencial a una cosa bien simple. Esta era pregunta de examen. Y listo. Separamos variables. Separamos variables. Y separando variables, simplemente multiplicamos por sus términos inversos. Multiplicamos toda la ecuación por logaritmo de z. Y queda logaritmo de z por dz. Multiplicamos por su término inverso por 1 sobre el diferencial de e. No.
Multiplicamos por su término inverso por diferencial de x y queda dx. Dx. Fíjense, hemos separado las variables. Aplicamos la antiderivada, integrando. Y estas integrales son completamente fáciles, completamente sencillas, algunas completamente muy sencillas. Y esta función a integrar, método por partes, y al integrar tenemos z logaritmo natural de z menos z igual a x más. Cada vez que integramos integrales indefinidas, identificamos siempre con una constante c. ¿Pero qué es z? Z no es más que el cambio de variable que hemos hecho reemplazamos z, que vale 4x más y, y tenemos la solución en función de x y, en función de nuestras variables originales, que eran x y. Reducimos términos semejantes, término semejante, 5 veces x más 0. Ahí está nuestra solución de la ecuación diferencial. Qué difícil era. Fácil, ¿verdad? Esta era pregunta de examen. ¿Sí? Lo único que tenían que hacer es recordar esto. ¿Qué se hace cuando las variables se suman o restan? Hay que hacer un cambio de variable, dice. Y a partir de ella tenemos la receta. Hay que derivar, hay que despejar, hay que sustituir, hay que separar variables hasta encontrar la solución. Una ecuación completamente sencilla. De esa manera tenían en ese entonces los estudiantes la pregunta resuelta. En este caso, esta constante C no tenía valores iniciales. Para encontrar esa constante C no había condiciones, no tenía valores iniciales, la variable X, la variable Y no se conocía. Pero si tuviéramos condiciones o valores de X y Y, podemos conocer esa constante C. Una vez conocida esa constante C, a partir de esas condiciones o los valores iniciales, tenemos una única solución de nuestra ecuación diferencial. En este caso, a partir de esta constante C, como no conocemos, sería una familia de soluciones, un haz de soluciones. ¿Por qué? Porque C puede asumir cualquier valor, ¿no es cierto? Puede ser 0, puede ser 2, puede ser menos 1, puede ser 5. Y al asumir cualquier valor es entonces una familia de soluciones. Pero cuando tenemos condiciones o valores iniciales, tenemos una única solución. Una única función de la ecuación diferencial. Ahora, la pregunta del millón.
¿será que esta ecuación que hemos encontrado será solución? ¿Será solución? Esta función desconocida será solución de nuestra ecuación diferencial. Se los dejo para ustedes. Y pero con este concepto. ¿Qué es solución de una ecuación diferencial? Solución de una ecuación diferencial es aquella función desconocida que debe satisfacer, debe verificar nuestra ecuación diferencial. Entonces, si esta solución, esta función que acabamos de hallar, si es solución como una función, hay que derivar, hay que encontrar la derivada de primer orden y reemplazar en nuestra ecuación, aquí, en la ecuación 1. Encontramos la primera derivada, sustituimos. Si satisface, verifica la ecuación, esta solución es para nuestra ecuación diferencial. En tanto no verifique, en tanto no satisface la ecuación diferencial, esta función llamada solución, esta función desconocida, en algo nos hemos equivocado. Entonces, no es función llamada solución, sino verifica. Y eso se los dejo para ustedes. Se los dejo para ustedes. Verifiquen esto, deriven esta solución y reemplacen en la ecuación diferencial. Hagan operaciones algebraicas. Debe satisfacer, debe verificar esa ecuación. No verifica. En algo nos hemos equivocado. Hay que revisar. En algún signo nos hemos equivocado, en alguna integral nos hemos equivocado. Hay que revisar. Por eso se llama solución de una ecuación diferencial. Debe satisfacer, debe verificar dicha ecuación diferencial. Entonces, eso se los dejo para ustedes. ¿Alguna pregunta, alguna duda sobre el problema o sobre los conceptos de este tipo de ecuaciones diferenciales? A ver, para todos, no para uno nomás. La clase anterior les di algunos ejercicios y alguien me preguntó, chicos, me dijo, ¿cómo puedo resolver? Esas preguntas que les he dado son también preguntas de examen. Pero alguien me preguntó, me dijo, y voy a hacer, por favor, voy a hacer un paréntesis aquí. Voy a borrar mi pantalla. Si no hay dudas sobre el tema, voy a borrar mi pantalla. Bien, chicos. El día lunes les di 2 ejercicios y alguien me preguntó, me dice, ¿cómo yo puedo empezar a resolver? ¿Cómo yo puedo empezar a resolver bajo esos conceptos que se han manejado ese día? Y esas preguntas que les di son preguntas también de examen. Y una de ellas dice así: derivada de primer orden de x menos 3 elevado al cuadrado más x igual a 0. Y tiene condiciones. No voy a hacer eso. Les voy a dar las pautas. Para resolver cualquier ecuación diferencial, chicos, lo mejor siempre traten de llevar a esta forma.
Traten de llevar a esta forma donde tenemos la función m, la función n. La función m depende de x, la función n depende de y. A eso se llama una ecuación diferencial cuyas variables están separadas. Traten de llevar a esa forma, o lleven siempre a esa forma, para poder integrar respecto de x y respecto de y. Esta es una ecuación diferencial de primer orden. Esta también es una ecuación diferencial de primer orden, ordinaria, ¿verdad? ¿Cómo puedo llevar a esta forma que está con rojo mi ecuación diferencial? Utilizando conceptos. Conceptos. Por ejemplo, esta derivada de y o esta primera derivada de primer orden, puedo decir es respecto de y respecto de x, que multiplica a ese paréntesis x menos 3 al cuadrado más x igual a 0. Fíjense, estoy tratando de llevar a la forma que está con rojo. De tal manera que voy a eliminar este denominador. ¿Cómo elimino ese denominador? Multiplicando por su término inverso. Toda la ecuación hay que multiplicar por su término inverso. Y queda de esa manera. Ya no hay denominador. Ha desaparecido el denominador. Y fíjense, voy a ordenar x por el diferencial de x más x menos 3 al cuadrado por el diferencial de y. Si ustedes se fijan, casi ya tengo en la forma que quiero. Casi ya tengo en la forma que quiero. Tengo la función m que depende de x, tengo el diferencial de x, aquí está. Bueno, en virtual ese es el problema, ¿no es cierto, chicos? Tenemos aquí la función m, tenemos el diferencial de x. Aquí tenemos la función n, su diferencial de y, pero n no depende de y. N no depende de y, depende de x. No todo este paréntesis no debe estar ahí. Hay que separar de ese diferencial de y ese paréntesis al cuadrado. Es decir, utilizo ese artificio algebraico común y corriente que conocemos cada uno de nosotros. Utilizamos el término inverso, multiplicando su término inverso para separar. Hay que separar esto. Y multiplico por su término inverso. Y multiplicando, tenemos. ¿Sí? Ahora fíjense, chicos, fíjense esto.
solamente tenemos todo en función de X, solamente tenemos todo en función de Y. Está en la forma que queríamos. Podemos integrar fácilmente. Respecto de X, respecto de Y, integral de 0, la constante que identifica integrales indefinidas. Esto también era pregunta de examen del semestre pasado. Ahora continúen integrando y tienen la solución. Bien, chicos, preguntas, por favor. Todo concerniente a lo que estamos haciendo o lo que se ha hecho entre el lunes y el día de hoy. Inge, ¿afecta en algo que lo lleve al lado derecho los No, X? llevarlo con signo negativo, te vas a complicar con el signo negativo, con seguridad. Hay que evitar integrales con signos negativos. Porque el signo negativo, tú sabes que nos hace ver en bikini a nuestra abuelita. Y manejar signos negativos. Si te has equivocado, no vas a llegar a lo que quieres. Mejor siempre manejar signos positivos. Ahora llévalo, excelente. Si estás seguro que no te vas a equivocar en el signo, llévalo a restar al otro miembro. ¿Me estás diciendo esto? Excelente. 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 Integras. Listo. Pero este signo negativo te va a hacer a ver a tu abuelita en bikini. ¿No es cierto? Ahora, si tú manejas perfectamente, no te hagas problema. Puedes hacerlo. Pero mejor es manejar siempre integrales con signos positivos. Vean ustedes, pero van a llegar igualito a la solución. Van a llegar a la misma función. Pero ese signo negativo hay que tener mucho cuidado. ¿Alguna otra pregunta? Bien, chicos. Mañana tenemos clases, mañana jueves tenemos clases 8:15. Voy a resolver ejercicios de estas dos situaciones que hemos hecho. Y voy a resolver ejercicios que hemos hecho, que han quedado en exámenes. Van a ver que se resuelve así de sencillo, de fácil. No es como dicen otros. Voy a resolver mañana solamente problemas. Si no hay preguntas, chicos, quedamos aquí y nos vemos el día de mañana. Ingeniero, perdón. Dígame. Los dos ejercicios que hicimos, las respuestas nos puede enviar para verificar que hicimos bien. Ya, les voy a Sí, enviar. eso. Ya. Hoy no nos va, perdón, un planteamiento para tal vez dudas mañana. No sé si podría plantearnos un ejercicio. Ya les planteo. Les voy a plantear. A ver. Primer problema. Bien, preguntas de examen les voy a dar o de semestres pasados. Por ejemplo, dice 1. ¿Están viendo, verdad? Sí, sí, se ve. Resolver preguntas de examen de semestre pasado. Fíjense esto, era la derivada de primer orden igual a la tangente de X más Y. Preguntas de semestre pasado, derivada de primer orden
de y respecto de x menos y más 1 sobre x menos y. Ahí está. Así de sencillos eran las preguntas de examen. Y se puede resolver con los conceptos de las derivadas manejando de diferentes maneras. Hagan la prueba, esos chicos. Manejen esas derivadas. No se mecanicen. No se mecanicen. Eso es lo peor que van a cometer el error. Porque si se van a mecanizar, no van a manejar conceptos. No están manejando conceptos. Lindo fuera que manejen esas derivadas que les he dado. Por ejemplo, esta. A ver, manejen esta. Al hacer el cambio de variable, manejen esta. Manejen esta, perdón. Manejen esta, a ver. Manejen esa derivada. Ahí van a ver, van a ver lo que dicen, van a afianzar sus conocimientos. Manejen esa derivada. A ver, ¿cómo se maneja? ¿Cómo puedo sustituir? ¿Cómo puedo eliminar esa con operaciones algebraicas? ¿Cómo puedo llegar a separar las variables? Eso es lo que... Pero no se mecanicen. No se mecanicen. Es un error ser mecánico. Ahora, no siempre pueden manejar esta variable. Cámbienlo si quieren. T. No siempre manejen T. Hay otro que puede manejar la variable U. Ahora, ¿dónde se hacen pescar sus copias? Ahí se hacen pescar sus copias. Todos manejan la misma variable. Toditos. ¿Acaso yo no puedo manejar otra variable? En ese cambio de variable, ¿acaso no puedo manejar por decir U? Ya marco diferencias. Ya estoy marcando diferencia de ese mi compañero que me ha pasado resuelto. Ya estoy marcando pues, diferencia para no decir, ha manejado, cuando se maneja otra variable, va a tener otras variables en la ecuación diferencial. Ya está marcando diferencia ahí. Seguramente las operaciones van a ser las mismas, pero va a tener otras variables. Ahí marco diferencia. Ahí es donde yo me hago distinto, donde no me puede juzgar y diciendo que es copia. Ahora, otro alumno, por ejemplo, puede utilizar esto. El otro alumno puede manejar esto. Estoy marcando diferencia. Estoy marcando diferencias. Son completamente derivadas, completamente distintas. Ahí es donde yo tengo que marcar mi diferencia. En algo tengo que ser diferente. Pero ¿qué hacemos? Nos mandan resuelto, igualito lo copiamos. O eso mismo mandan, cambiándole el nombre nada más. ¿Sí o no? Entonces, de esa manera ustedes ahora pueden resolver estos dos problemas. ¿Sí? Estos dos problemas a partir de estos conceptos. A ver, utilicen esas derivadas. A ver, ¿qué va a ser? ¿Cómo llego? ¿Cómo manejo? Como dice estas derivadas, a ver, ¿cómo puedo manejar esto? ¿Cómo puedo manejar este otro? ¿Y será que llego a la misma función llamada solución? Y ahí se van a dar cuenta, el signo cambia. ¿Por qué el signo me ha fallado? ¿Por qué? ¿Dónde me he equivocado? A ver, voy a revisar de nuevo, resuelve de nuevo. Eso cuesta. Primero que nos cuesta tiempo.
y el tiempo no retrocede. ¿Pero qué está haciendo? Estoy afianzando mis conocimientos. Estoy manejando conceptos. ¿Sí? Bien. Ahí tienen los ejercicios, chicos. Resuélvanlo y mañana me preguntan o puedo resolver también uno de estos. O los dos, no sé. O los que les he dado el día lunes, puedo resolver. Pero mañana traten de resolver, hijos, porque les voy a decir una cosa. Cuando tratan de resolver y yo voy a ir resolviendo, van a salir de grandes dudas. Pero si no les resuelto y están esperando que resuelva yo, no van a aprender tampoco. Y eso es secreto para el estudiante. Tratar de resolver y cuando empiezas a resolver, aquí sí, estito no he podido hacer, dicen, estito me vea, esito, ¿no es cierto? Y eso ya se te queda, esa duda, ese artificio algebraico, qué sé yo, pero ya tienes, ¿verdad? Entonces, de esa manera, chicos, tenemos para resolver ecuaciones diferenciales separando variables de dos maneras. Uno, en las sumas o restas de las variables, en otro, en el producto, la división. Bien, chicos, quedamos aquí. Si no hay más preguntas, nos vemos mañana. Cuídense. Muy buenos días. Hasta mañana, hija, que tenga buen día. Chao, chao. Gracias, Inge. Cuiden, que se cuiden, que se cuiden. Muy bien. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego mañana.